Hola y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal, como ya es costumbre. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, David, y buenas a todos los amigos de Epicentro que nos ven. Rodolfo, vamos a abordar un tema que ha estado en las noticias durante toda la última semana, ¿no? Porque los partidos políticos están utilizando el financiamiento público que les entrega el Estado, ¿no? En proporción a la cantidad de votos que obtienen para contratar a sus propios militantes y simpatizantes como capacitadores o a empresas que se habrían creado precisamente para ese fin. Vamos a poner un par de ejemplos. Somos Perú contrató por casi 1 millón de soles en servicios de capacitación a una empresa cuyo gerente general es amigo de la presidenta del partido, Patricia Ali. Perú Libre le pagó en el 2022 129.000 soles de nuestro dinero al sentenciado por corrupción e investigado por el caso de los dinámicos del centro, Vladimir Cerrón, por ser secretario general del partido. Y Fuerza Popular le pagó 53.000 soles por servicios de capacitación al investigado por el caso Cócteles, Pierre Figari. Bueno, primero hay que ver qué dice la ley de organizaciones políticas sobre cómo se pueden utilizar estos fondos del financiamiento público. Dice que hasta el 50% del financiamiento público, o sea, hasta la mitad, se puede utilizar en gastos de funcionamiento ordinario, como la adquisición de inmuebles y otros bienes, así como para la contratación de personal y servicios diversos. Y no menos de la otra mitad, del otro 50%, se puede utilizar en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas. Se sanciona con multas y hasta con la pérdida del financiamiento público directo. Sin embargo, esto viene sucediendo desde que se implementó la norma y no vemos hasta ahora sancionados. Para evitar este dispendio de dinero público, el congresista Wilson Soto presentó un proyecto para prohibir que los partidos puedan contratar como capacitadores o consultores a sus propios afiliados o simpatizantes, o que estos puedan vender inmuebles a los partidos. ¿Tú qué crees, Rodolfo? ¿Que esto es suficiente para de alguna manera controlar este dispendio de fondos públicos en amigos, militantes o empresas vinculadas a partidos políticos y a sus líderes? Bueno, en fin, creo que si bien es cierto, es importante poner al tapete eh, una mejor regulación del uso de los fondos públicos que son asignados a los partidos políticos. Creo que esa medida todavía resulta insuficiente, ¿no? Hay otro tipo de medidas que deberían darse. Pero creo que en principio debíamos entender el porqué de la necesidad de tener una regulación especial los partidos políticos. Los partidos políticos, según nuestro ordenamiento legal vigente, son personas jurídicas de derecho privado, ¿no es cierto? Y como personas jurídicas de derecho privado tienen que gozar de cierta autonomía, como toda persona jurídica de derecho privado la tiene. Sin embargo, esta persona jurídica de derecho privado, son los partidos políticos, tienen una particularidad o una naturaleza especial, puesto que a diferencia de otras personas jurídicas de derecho privado, tienen una función constitucional relevante, ¿no? Es la de intermediación política, que es la de contribuir a la formación de la voluntad popular, ¿no? Entonces, que es la de transformar las demandas ciudadanas en decisiones políticas o estatales, cuando se convierte un partido político en un órgano de gobierno de cualquier nivel. Claro, Entonces, cumplen una función en el sistema político, ¿no? tienen una función relevante en el sistema político y por tanto eso hace o justifica que tengan una regulación especial y que estén sujetas a determinado control. Por eso que existe una ley de organizaciones políticas. Pero justamente por esta eh, función constitucional que tienen asignada a los partidos políticos, es que de alguna manera, en aras de contribuir al fortalecimiento de los partidos, es que se dio este financiamiento público directo, pero también existe un financiamiento público indirecto, sobre todo con las franjas electorales en épocas de campaña electoral. E inclusive nosotros hemos esbozado otro tipo de financiamiento no regulado o no expreso, que es el uso del Parlamento como forma de financiamiento, porque tenemos a excongresistas, a dirigentes, a militantes ocupando puestos públicos en el Estado. O sea, de alguna manera subvencionan la actividad política partidaria de estos dirigentes con sueldos del Estado. Pero digamos, esto es un tema más controversial y que creo que requiere un análisis específico. Pero sin embargo, entonces, como vemos, por esta función relevante que tienen los partidos políticos, recibe un apoyo estatal. Pero sin embargo, ese apoyo
estatal debe estar armonizado también con un mecanismo de control. O sea, que el Estado también ejerza un control sobre los partidos políticos, les exija transparencia, democracia interna, pero también les exija transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos que el Estado les asigna. Ahora, yo creo que desde un punto de vista práctico, creo que la OMPE, si bien es cierto, ha estado modificando sus directivas sobre el uso de los recursos estatales que reciben los partidos para que sean más acordes con la finalidad con la que persiguen y se eviten este tipo de distorsiones. Sin embargo, creo yo que el hecho de que sean recursos del Estado puede justificar válidamente que la Contraloría General de la República también realiza exámenes especiales sobre el uso de estos recursos públicos, ¿no es cierto? ¿No? Inclusive en el momento que se debatió la ley de organizaciones políticas, hubieron propuestas en ese sentido, ¿no? Que apuntaban inclusive a que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar el uso de los recursos públicos, porque recordemos también que los partidos políticos tienen fuentes privadas de financiamiento, que tienen una regulación distinta. Entonces, yo creo que la Contraloría debería fiscalizar esos recursos públicos, no sé si sustituirlas o de manera complementaria a los ejercicios de supervisión que hace la OMPE, pero la Contraloría tenía que tener una participación más activa en este tema. En segundo lugar, sin duda, es importante también establecer de pronto sanciones más drásticas por el uso inadecuado de estos recursos públicos. Como tú bien has mencionado, si bien es cierto, la ley de organizaciones políticas considera el uso indebido de los recursos públicos como una falta grave, estas pueden devenir de una multa hasta una pérdida del financiamiento público. Pero creo yo que debe ir al nivel de la cancelación del registro de organizaciones políticas o la suspensión por lo menos de ese registro en determinado tiempo. ¿Por qué? Para efectos de que haya una sanción ejemplar. Además, creo que a todos nos ha causado una repulsión el conocer ya desde reportajes anteriores de Epicentro del mal uso, ¿no es cierto? De cómo se simulaban capacitaciones, cómo se están constituyendo empresas vinculadas a los dirigentes de los partidos para favorecerlos con contrataciones no transparentes. Entonces, ahí inclusive hay un eventual delito de fraude a las personas jurídicas, que el agraviado es el propio partido. Entonces, yo creo que deberían endurecerse las sanciones, que vayan inclusive hasta una suspensión o de pronto cancelación definitiva, de acuerdo a la gravedad, obviamente, del uso indebido de estos recursos y en base a criterios que se tengan de manera objetiva. Pero deberían ir a una sanción que afecte el derecho a participar en la acción política, porque al último este mal uso lo han hecho los dirigentes que conducen esos partidos. Entonces tendría que haber un tipo de sanción para un poco hacer una labor preventiva y de persuasión para que no se cometan estos hechos, porque son realmente indignantes. Y aprovechando esto también, hay que también introducir dentro de la organización política el criterio de idoneidad. Si bien es cierto, eh, por ejemplo, a nivel de la administración pública, ya se está impidiendo postular o acceder a cargos públicos a aquellos que tienen una condena en primera instancia por determinados delitos. Sin embargo, esa prohibición que se da a nivel de la postulación a cargos de elección popular, sin embargo, no tiene su correlato en los partidos políticos. Hoy los dirigentes políticos pueden ser condenados y rehabilitados y seguir dirigiendo partidos políticos, ¿no es Claro. cierto? Hay una limitación respecto a los fundadores y el delito de terrorismo y, y narcotráfico, pero sin embargo hay otros delitos graves que deben impedir no solamente ser fundadores, sino ser dirigentes de los partidos, no por un criterio de que no haya habido un proceso de realización social, sino por un criterio de idoneidad, ¿no es cierto? Revisemos y nos vamos a dar cuenta que muchos dirigentes políticos o presidentes del partido han sido condenados por actos de corrupción y hoy dirigen, y hoy soy de repente los principales involucrados en actos reprochables en el manejo de los usos de los fondos públicos. Entonces, hay que ser también
mucho más radicales y establecer normas que garanticen la idoneidad de los dirigentes políticos, ¿no Ujú. es cierto? En los partidos, porque son al fin y al cabo los que administran los recursos que el Estado les da, que tampoco Claro. son poco monto. En el quinquenio son casi 78 millones de soles, ¿no es cierto? Y ahí se asignan sueldos. Y hoy tenemos ya políticos rentados por el Estado para hacer quehacer político, lo cual no es malo, porque siempre debe haber gente que se dedique al quehacer político a tiempo completo y de repente descuide o sacrifique una actividad privada. Sin embargo, eso debe también exigir también que ese dirigente político cumpla con determinados cánones y que la labor de proselitismo político lo haga adecuadamente y no haga un mal uso de de los, de los recursos que el Estado le asigna, ¿no? ¿Y qué te parece la propuesta del señor Wilson Soto de prohibir que sean justamente los militantes, simpatizantes o sus allegados quienes ofrezcan estos servicios de capacitaciones o quienes vendan inmuebles a los partidos políticos? Bueno, definitivamente debe haber una regla, una regulación que establezca algún tipo porque hay un conflicto de intereses, porque mañana, como son entidades privadas, mañana una entidad, un partido político comienza a contratar militantes, comienza a adquirir propiedades de dirigentes provinciales, etcétera, etcétera, y se da un manto de cuestionamiento, de oscuridad, de repente operaciones turbias, ¿no es cierto? Que esos recursos del Estado estén favoreciendo al entorno del dirigente de turno. Y lo ideal es que se establezcan, como de alguna manera se debe poner en las directivas de la OMPE, y ya más o menos se está apuntando a eso, es que sean, sin llegar a la rigurosidad de una licitación o un concurso público, establecer exigencias mínimas de competencia para adquirir los bienes y servicios. Y, por ejemplo, que las capacitaciones que se hagan a los militantes de los partidos, pues no lo hagan los mismos dirigentes, ¿no? Porque eso se presta a un conflicto, ¿no? De intereses. Y muchas veces no tienen la idoneidad profesional para dar esas charlas. Entonces, deberían darse a través de universidades licenciadas, ¿no? Claro. Para que, Y no de inclusive, empresas recién creadas, por ejemplo, que es lo que por estamos ejemplo, viendo claro, también. además, ¿qué garantía de idoneidad nos da? Es una empresa recién constituida para hacer labores de, de capacitación. Claro, Se sin ninguna entiende experiencia. que el contenido de esas capacitaciones para un militante de un partido tiene que ver con el conocimiento de la cosa pública, porque de alguna manera de ahí salen los cuadros que esperemos administren la cosa pública de manera eficiente y correcta. Entonces, si nosotros contratamos a los mismos dirigentes sin ninguna expertise, ya te contratamos a empresas recién constituidas, ¿qué garantía hay del contenido? Lo ideal es que pues los partidos, si quieren capacitar en los diferentes, porque lo ideal sería que los capaciten en los diferentes sistemas administrativos del sector público, para como preparando a sus cuadros para postular a cargos de regidores, de alcaldes, de gobernadores regionales, de consejeros regionales, de congresistas, para ejercer de repente alguna función de ministro de Estado, viceministro, en base a sus capacidades. Lo ideal es contratar pues a las escuelas de gobierno de las universidades más prestigiosas del país para fomentar. Pero si nosotros queremos beneficiarnos directa o indirectamente de esos recursos, pues obviamente contratamos a las empresas de nuestros militantes o personas allegadas o de nuestro entorno. Y al último se convierte en un contexto favorable para actos de corrupción, ¿cierto? Sí, bueno, definitivamente faltan varias reformas en ese tema. Lamentablemente las reformas las tienen que hacer los congresistas que están en el Congreso y que pertenecen a estos partidos que se benefician de la situación. Porque, por ejemplo, la propuesta de Wilson Soto la presentó hace ya casi un año, en septiembre del año pasado, y nunca se tomó en cuenta ni se ha, digamos, se le ha dado la importancia. Y creo que va a ser muy difícil que los propios partidos se impongan límites, ¿no?, en el acceso a los fondos públicos porque vemos que están derrochándolos como mejor les parece. ¿Tú qué No, piensas? además, inclusive las directivas del uso de recursos públicos que emite la INPE perdón, que emite la OMPE, ha
sido modificada y se ha puesto mucho más rigurosa y ha puesto requisitos mínimos para ciertas contrataciones, e inclusive eso ha sido motivo de cuestionamiento por los actores políticos, Ujú. lo han cuestionado como una suerte de interferencia en el funcionamiento de los partidos políticos, pero como dije anteriormente, si bien es cierto ellos tienen que gozar de autonomía, sin embargo hay que recordar que si bien es cierto son personas jurídicas de derecho privado, ellos tienen una función pública, una función constitucional, una función de interés público, y por tanto el Estado tiene todo el derecho a regular su funcionamiento, y más aún, cuando se le asignan recursos del Estado, tiene que ponerle las reglas de cómo ese recurso del Estado se utiliza, ¿no es cierto? No estamos hablando de cualquier entidad privada, no es un supermercado, no es una, no es una bodega, no es, entonces tiene una función relevante, entonces tiene que tener ciertos parámetros de funcionamiento, entre ellos el uso de los recursos estatales. Bueno, muy interesante tu análisis y tus propuestas también, sobre todo esa de que la Contraloría puede entrar a tallar, sobre todo porque a pesar de que se trata de personas jurídicas privadas, están recibiendo directamente dinero público que tiene que ser fiscalizado y quién mejor que la Contraloría General de la República para hacerlo. Muchas gracias, Rodolfo, por el análisis. Gracias a ti y saludos a todos los amigos de Epicentro. Gracias a todos los que nos siguen y a los que han visto ese programa. Si les ha gustado, compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.